El deshielo en Groenlandia y la Antártida provocará más fenómenos extremos y un clima más inestable. El aumento de temperaturas en algunas regiones incrementa el riesgo de fenómenos climáticos extremos. Si se reducen las emisiones, el aumento del nivel del mar podría ser inferior a 20 centímetros. Según dos estudios, las inmensas masas de hielo glaciar de la Antártida y Groenlandia guardan el secreto de los cambios que están por venir. Por eso una buena parte de los estudios sobre el calentamiento global gira en torno a ellos. Porque establecer el ritmo al que pierden volumen es un factor clave para determinar el aumento del nivel del mar en las próximas décadas, uno de los principales riesgos asociados al cambio climático. Pero además, la desaparición de los casquetes glaciares tiene otros efectos indirectos y provocará un clima cada vez más variable en todo el mundo, según explica un estudio publicado este miércoles en Nature. Investigadores de la Universidad de Victoria, Australia, han realizado un seguimiento vía satélite de los cambios recientes en los casquetes glaciares de Groenlandia y la Antártida, a partir del que han elaborado modelos sobre su evolución y su impacto en el clima. Al añadirse el agua de deshielo a la circulación normal del océano, esta se interrumpe y no distribuye el calor alrededor del planeta como debería, explica Nicholas Goyedige, experto de paleoclimatología del Centro Australiano y autor principal de la investigación. Esos cambios que estamos viendo en nuestros modelos van a propiciar eventos climáticos más extremos. En concreto, Goyedige y su equipo apuntan al agua procedente de la capa de hielo de Groenlandia y a su efecto sobre la circulación meridional del Atlántico, una corriente marina que transporta agua caliente desde los trópicos hacia el Atlántico Norte y que juega un papel fundamental en el clima mundial. Su trabajo aparece solo unas semanas después de que otra investigación, publicada en la revista PNAS, señalase que la isla danesa está perdiendo su manto de hielo, tanto en los glaciares como en la superficie, a mayor ritmo del que se estimaba, y que la región cada vez es más sensible a los efectos del cambio climático. Incertidumbre climática. El artículo aparecido esta semana en Nature estima que la variabilidad climática interanual puede aumentar hasta en un 50% en algunas regiones del globo. Un ejemplo es el calentamiento que se está produciendo en Golfo de México, punto en que se originan muchos huracanes y tormentas tropicales, señala el autor. Sabemos que estos fenómenos están controlados en gran medida por el calor del océano. Así que más calor equivale a más tormentas. En enero, otros dos estudios aparecidos en Nature Communications Science coincidían en señalar que el calentamiento de la capa superficial del mar está modificando el clima mundial, facilitando la formación de lluvias torrenciales, de tormentas más intensas y aumentando la intensidad del oleaje. En el hemisferio sur, el modelado del deshielo es más complejo. En la Antártida la pérdida de masa helada proviene del calor del océano, a diferencia de Groenlandia donde las condiciones ambientales juegan un papel más importante. Al derretirse, el agua dulce que fluye hacia la superficie oceánica se queda en la superficie y actúa como lupa, lo que provoca que el agua caliente quede atrapada bajo la superficie, un proceso que acelera la desaparición de los bloques helados que flotan bajo el continente. El agua derrite la parte inferior de las plataformas de hielo, lo que hace que fluya más cantidad hacia el mar desde el interior, explica Goyedige. Aquí el vínculo es más indirecto y en función de los procesos intermedios que se tengan en cuenta, se pueden obtener estimaciones muy diferentes. La expansión térmica que se produce al calentarse los océanos, unida al deshielo de los polos, de Groenlandia y de los glaciares, ha contribuido a que el nivel mar haya aumentado 19 centímetros en el último siglo. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU, IPCC, estima que para 2100, ese incremento podría ser de 40 o 63 centímetros adicionales, si no se frenan las emisiones de CO2. Los autores señalan que si se consigue reducir esos niveles, algo que pasa por cumplir lo establecido en el Acuerdo de París, la subida del mar podría mantenerse por debajo de 20 centímetros. El aumento del nivel del mar va a continuar durante miles de años, incluso reduciendo las emisiones, pero el ritmo al que lo hace es algo que podemos controlar, advierte el científico. Y eso es fundamental, porque los costes asociados a una adaptación progresiva serán mucho menores que en una adaptación rápida.
Inestabilidad en los acantilados. En un segundo artículo aparecido en Nature, científicos del King's College de Londres exploran la influencia del colapso de los grandes acantilados de hielo de la Antártida. En 2016, un estudio publicado en Nature Climate Change y elaborado por científicos de la Universidad de Georgia, Estados Unidos, afirmaba que la ruptura de estas plataformas sobre el mar había sido ignorada en las estimaciones sobre el aumento del nivel del mar y, en consecuencia, elevaban las previsiones hasta 1,5 metros antes de final de siglo. Sin embargo, investigadores británicos han rechazado esta hipótesis, tras analizar el comportamiento del nivel del mar en 3 periodos cálidos distintos. El Plioceno medio, hace unos 3 millones de años, el interglaciar ipswichiense, hace unos 130,000 años, y la actualidad. Su conclusión es que este mecanismo no ha tenido un papel relevante en ninguna de ellas. La inestabilidad de los acantilados de hielo no parecen haber sido un factor esencial para explicar los cambios del nivel del mar en el pasado, explica la doctora Tamsin Edwards, autora principal del trabajo, lo que abre dudas sobre si se debe incluir o no en futuras estimaciones. La acumulación de energía en los océanos causará inundaciones y tormentas más destructivas y frecuentes, así como olas más altas y potentes. El calentamiento de los océanos pone en marcha toda una secuencia de acontecimientos globales. De entrada, una mayor temperatura significa que el agua se expande, la misma cantidad ocupa más espacio, lo que provoca un aumento del nivel del mar, fenómeno que se ve reforzado al derretirse el hielo de polos y glaciares. El agua salada comienza entonces a penetrar en acuíferos y pozos de agua dulce, reduciendo la cantidad y calidad del agua potable, además de blanquear y destruir los corales. Al mismo tiempo, ese calentamiento de la superficie modifica el sistema meteorológico mundial, facilita la formación de lluvias torrenciales y de tormentas más intensas. El año pasado fue el más cálido en los océanos desde que se tienen registros, de acuerdo con un estudio publicado este miércoles Advances in Atmospheric Sciences, AAS. De hecho, los datos muestran que los 4 últimos años ocupan las 4 primeras plazas en la serie histórica. En concreto, el aumento de 2018 respecto al año precedente fue de 19,67 x 10 elevado a la 22 julios, una cantidad que, a modo de comparación, los autores señalan como 388 veces superior al total de electricidad generada por un país como China en un año o 100 millones de veces superior a la bomba lanzada en Hiroshima. Estos resultados ven la luz solo unos días después de que Science publicara otro trabajo que revela que el calentamiento de los océanos está ocurriendo un 40% más rápido de lo que Naciones Unidas había estimado en 2014. El calentamiento oceánico es un indicador clave en el cambio climático, y ahora tenemos pruebas sólidas de que está pasando mucho más rápido de lo que creíamos, afirma Zeke Ausfater, investigador de la Universidad de California en Berkeley y coautor del análisis. El poder destructivo de las olas. Los datos reflejan además que las aguas superficiales son las que han experimentado un mayor aumento, tendencia que se ha acelerado en las últimas décadas. Este dato es especialmente relevante a la vista de un tercer trabajo, elaborado por investigadores de la Universidad de Cantabria, UC, y aparecido el lunes en Nature Communications, que señala la relación entre el crecimiento en la potencia del oleaje marino a nivel mundial y el alza de las temperaturas. Los autores demuestran cómo la superficie del mar influye en los patrones de viento de todo el mundo, lo que, a su vez, viene provocando olas más fuertes. Nuestra investigación pone de manifiesto un cambio global en el oleaje, así como su relación con el calentamiento del océano, afirma Borja Reguero, antiguo investigador de la UC, actualmente miembro del Instituto de Ciencias Marinas de la Universidad de California en Santa Clara. Esto supone un nuevo indicador para el cambio climático global, como ya ocurría con el aumento del nivel del mar, con la subida de las temperaturas o la concentración de CO2 y otros gases de efecto invernadero. Los autores explican que este trabajo es el primero que se ha centrado en la energía undimotriz, la contenida en las olas del océano, que se transmite desde el viento y se transforma en el movimiento de las olas. El aumento del nivel del mar pone a las zonas costeras en primera línea ante el impacto del cambio climático. El 40% de la población mundial vive a menos de 100 kilómetros del litoral. Combinado con la mayor potencia del oleaje y con un clima más volátil, perfila una amenaza seria para estas comunidades, especialmente las insulares. Situación a la que cabe añadir la incertidumbre económica que se cierne sobre áreas cuyo sustento depende de los recursos marinos.
Por eso entender y medir la influencia del cambio climático en cuestiones como las variaciones en la energía de las olas tiene importantes implicaciones para esas poblaciones, incluyendo la necesidad de anticipar los impactos en las infraestructuras. La incidencia del oleaje determina dónde se construyen los puertos y dársenas, o dónde se requiere protección a través de las defensas como rompeolas y diques, señala Reguero. Además, la acción del oleaje está directamente relacionada con los procesos costeros que determinan la erosión y la inundación de las costas. Aunque el estudio de la Universidad Cántabra demuestra que este aumento de la energía de las olas es una tendencia de largo recorrido, sus efectos han sido particularmente visibles en las últimas temporadas de tormentas, como la ocurrida durante el invierno 2013-14 en el Atlántico Norte, que afectó a toda la costa occidental europea, o la devastadora temporada de huracanes de 2017, en la que se sucedieron Harvey, Irma y María. Nuestro trabajo muestra que se debe prestar atención a diferentes factores a largo plazo en la adaptación de infraestructuras costeras y no solo al aumento del nivel del mar, concluye Reguero. Un amortiguador ante el cambio climático. Los océanos han servido hasta ahora como amortiguador ante el cambio climático. Se estima que han ralentizado sus efectos al absorber el 93% de la energía atribuible al calentamiento global. El aumento de temperatura en los mares tiene su origen en la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera por actividades humanas, declara el científico de la Academia China de Ciencias Li Jingchen, autor principal de los trabajos publicados en Earth Science. Para reducir ese calentamiento, debemos recortar las emisiones. Cuanto menos carbono liberemos a la atmósfera, menor será el calentamiento en el futuro. Este papel clave en la regulación de las condiciones atmosféricas hace que los océanos sean una de las áreas de investigación más importantes para los científicos climáticos. Pero el camino para comprender y medir el impacto ha sido largo. El citado informe publicado por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático en 2014 presentaba diferentes escenarios sobre el calentamiento oceánico, pero ninguno de ellos coincidía con los modelos climáticos a escala global. Los 5 mostraban estimaciones más bajas. En el año 2000 la comunidad internacional comenzó a desplegar una red de flotadores a la deriva llamada Argo, que miden la temperatura y la salinidad del océano con una profundidad de hasta 2000 metros y que transmiten los datos vía satélite. Son estas mediciones las que han permitido a los investigadores chinos afinar sus resultados y alinearlos con los modelos globales. Anteriormente, los científicos hacían estimaciones conservadoras sobre los cambios de temperatura en las regiones con escasez de datos, así que colectivamente estaban subestimando la verdadera tendencia, afirma Chen. Hielo inflamable. ¿Qué es y por qué puede convertirse en la energía del futuro debajo del fondo del mar? Alrededor de Japón, hay gas metano atrapado en el hielo. En algunos lugares, los sedimentos que cubren estos depósitos de agua congelada y metano se erosionaron, dejando montículos blancuzcos que parecen hielo sucio. Si llevas a la superficie un trozo de este hielo y enciendes un fósforo cerca, no solo no se derrite, sino que además se prende fuego. Programas de investigación y empresas internacionales en Japón, y en otros países, están compitiendo para extraer esta extraña sustancia contraintuitiva, conocida como hielo inflamable, para usar el metano como combustible. Pero hasta ahora no ha sido fácil. Un tema físico. Los hidratos de metano no son difíciles de encontrar. Suelen dejar una firma sísmica característica que puede ser detectada por los buques de investigación. El problema es recuperar ese gas y traerlo a la superficie. Una cosa que está clara. Nunca vamos a bajar y explotar estos depósitos parecidos al hielo, dice Caroline Ruppel, quien dirige el proyecto de hidratos de gas del Servicio Geológico de Estados Unidos. Los hidratos de metano son demasiado sensibles a la presión y la temperatura como para desenterrarlos y transportarlos a tierra. Se suelen formar a varios cientos de metros debajo del lecho marino, a unos 500 metros de profundidad, donde las presiones son mucho más altas que en la superficie, y las temperaturas son cercanas a 0 grados. Sacarlos de estas condiciones implica que se empiecen a descomponer antes de que se pueda aprovechar el metano. Pero hay otras formas de hacerlo. Hay que forzar la liberación del metano de los depósitos en el fondo marino. Entonces se puede extraer el gas. Pruebas. Existe un programa de investigación financiado por el gobierno japonés que está tratando de hacer precisamente eso. Desde 2013, el equipo que lidera Koji Yamamoto, director general del Grupo de Investigación y Desarrollo de Hidratos de Metano en Japan Oil, Gas and Metals National Corporation, y uno de los principales investigadores en el programa del gobierno de Japón, busca posibles manchas de hidratos de metano.
El equipo logró producir gas a partir de las reservas de hidrato de metano al perforar un pozo en el lecho marino en la fosa de Nankai, en la costa este de la isla principal de Japón. Al reducir la presión sobre las reservas, pudieron liberar y recolectar el gas. La prueba duró 6 días, hasta que la arena entró en el pozo y bloqueó el suministro. Una segunda prueba, en 2017, se realizó en el mismo lugar. Esta vez los investigadores utilizaron 2 pozos de prueba. El primero enfrentó al mismo problema. Se bloqueó con arena después de varios días. Pero el segundo pozo estuvo 24 días sin problemas técnicos, dice Yamamoto. A pesar de que los ensayos se hicieron por un corto tiempo, mostraron que hay una posibilidad de que Japón tenga recursos naturales utilizables basados en carbono. Reacciones. Algunos sectores del público celebran la idea de que Japón pueda tener independencia energética. Otros desconfían de cualquier técnica que perturbe el lecho marino cerca de los límites de las placas tectónicas. En general, la gente se asusta si se le hace algo al fondo del océano. Se sabe que el lugar es inestable y ocurren terremotos, dice Aoyama, traductor técnico y exanalista de investigación que trabaja en hidratos de metano en el Instituto de Energía Natural de Hawái, Estados Unidos. El temor es que al despresurizar una parte del depósito de hidrato de metano podría hacer que toda la reserva se vuelva inestable. A la gente le preocupa que comencemos a extraer metano y nos metamos en un colapso fuera de control que no podamos detener, dice Ruppel. Si pasara esto, una gran cantidad de gas metano se liberaría repentinamente al océano y podría agregar grandes cantidades de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y en segundo lugar, el hidrato de metano libera mucha agua y gas cuando se desestabiliza, lo que introduciría mucho más líquido en el sedimento debajo del fondo del océano. En una pendiente pronunciada, una gran cantidad de agua en exceso podría llevar a desprendimientos de tierra. Algunos ecologistas incluso temen que pueda provocar un tsunami. Freno natural. Las propiedades físicas del hidrato de metano ponen un freno natural a esta cadena de eventos, opina por el contrario Ruppel. Para liberar el metano de un depósito se debe poner energía en el sistema. Sin un trabajo intenso para liberar el gas, ya sea reduciendo la presión o elevando la temperatura del depósito, simplemente permanece en su forma estable de hidrato de metano. Los investigadores del programa japonés llevan a cabo extensos estudios ambientales para probar la seguridad de la producción de hidratos de metano. Los datos recopilados en 2013 y en 2017 no sugieren que la técnica desestabilice el fondo oceánico, dice Yamamoto. Pero dada la historia de desastres naturales de Japón, alrededor de 24.000 personas aún están bajo orden de evacuación desde el terremoto y tsunami de 2011 en la región de Toku. El público es muy reacio a los riesgos. Creemos que la producción de hidratos de gas es inofensiva para el medio ambiente. Aún así, el público tiene preocupación, más exploración. Además de las reservas enterradas debajo del lecho marino, hay otro tipo de depósito de hidrato de metano que llama la atención de los investigadores japoneses. Se trata de los depósitos menos profundos, muy cerca de la superficie del fondo marino, que se están explorando en el mar de Japón, al oeste del país. El acceso a estas reservas plantea un riesgo potencial muy diferente. Estos son entornos biológicos muy activos, dice Tim Collette, científico del proyecto de hidratos de gas del Servicio Geológico de Estados Unidos. Son ricos en organismos únicos, desde bacterias hasta cangrejos muy grandes, todos adaptados para vivir del metano como su fuente de energía. En otras partes del mundo donde viven estas comunidades basadas en el metano, se las protege como entornos naturales excepcionales. Debajo del permafrost. Sin embargo, los principales esfuerzos de Japón en la extracción de hidrato de metano no se encuentran en el fondo marino, sino en el único otro lugar donde se puede encontrar hielo inflamable. En el permafrost, la capa de roca o suelo congelada permanente que cubre el suelo en las regiones polares y montañas de gran altura. Investigadores de Japón, que no tienen su propio permafrost, están ayudando en una ambiciosa prueba de producción para el hidrato de metano en la Tierra, en la vertiente norte de Alaska. Este diciembre, los investigadores del Programa Nacional de Investigación de Japón comienzan a trabajar con el Servicio Geológico y el Departamento de Energía de Estados Unidos y esperan que sea un sitio de prueba de producción a largo plazo. A pesar de que el entorno marino y el ártico son muy diferentes, las propiedades físicas de los depósitos y la forma en que se producen en los sedimentos parecen ser muy similares. Las técnicas de producción utilizadas en Alaska podrían terminar siendo transferibles al medio ambiente marino. Grandes retos. Hasta ahora, la producción a largo plazo de hidratos de metano no se realizó en ningún lugar, ni en tierra ni bajo el mar. Todavía estamos en modo de investigación, dice Collette.
Dada la dificultad de recuperar el gas de las reservas de hidrato de metano y las preocupaciones en torno a la extracción, el riesgo es alto para que una nación invierta mucho en esta tecnología. Japón importa mucho gas natural, pero es muy costoso. Si tenemos nuestro propio recurso interno, podría contribuir a la seguridad energética de Japón, dice Yamamoto. Como recurso económico, es fácil ver el atractivo del hidrato de metano. Pero es solo otra fuente de gas natural y su combustión contribuiría al cambio climático. En este contexto, los hidratos de metano, si van a desempeñar un papel en el futuro energético de Japón, probablemente se utilicen como combustible puente, en la transición hacia las energías renovables. Necesitamos cambiar a la energía renovable, dice Koji Yamamoto. Pero el cambio completo lleva mucho tiempo. Incluso como combustible de transición, los hidratos de metano podrían ser muy importantes, dice Ruppel. Si un país pudiera producir metano de manera eficiente a partir de estos depósitos, podría abrir un nuevo reino en los combustibles de puente hacia otro futuro energético, tiempos. La función útil que puede desempeñar en el futuro depende de la rapidez con la que se pueda acceder y producir el hidrato de metano a escala comercial. El gobierno japonés espera comenzar proyectos comerciales que exploren el hidrato de metano entre 2023 y 2027, según su último plan estratégico de energía. El momento decisivo será cuando una prueba de producción a largo plazo pueda sostenerse sin problemas técnicos o restricciones presupuestarias, dice Ruppel. Al mismo tiempo, Japón avanza hacia las energías renovables y la descarbonización a medida que las tecnologías para aprovechar la energía renovable se vuelven mejores y más baratas. El papel de los combustibles fósiles, especialmente los experimentales y costosos como el hidrato de metano, disminuye. Cuanto más tarde se tarde en obtener metano de las reservas de hidrato de gas, más corta será la ventana útil para usarlo comercialmente. Esta fuente de carbono, la más abundante en el mundo, puede ser una de las últimas nuevas formas de combustibles fósiles que se extraerán a escala comercial. Queda por ver si Japón, y otros países que lo persiguen, podrán alcanzarlos en una escala suficientemente grande antes de que ya sean prescindibles.